Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso día. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido levantarnos una vez más, dispuesto a seguir luchando por cada necesidad de nuestras vidas. Deseándote mucha bendición en este maravilloso día, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre contigo y tu familia. Declaramos sanidad para tu vida. Declaramos bendiciones para ti y toda tu familia. Amén. Estamos en este maravilloso día para nuevamente dar una exhortación de la palabra de Dios, traerle esta maravillosa reflexión que primeramente el Señor le habla a mi vida y luego el Señor pone para poner la palabra a ustedes. Amén. Muchas gracias de antemano por suscribirse en el canal. Los que no se han suscrito, le den a suscribirse y a la campanita para que posteriormente le llegue la notificación de este mensaje. Gloria al Señor Jesucristo. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predicas que todavía hay luz. Gloria a Jesús. Y es que algo grande viene a la tierra. Y es que nuestro Señor Jesucristo regresa a buscar todo aquel que esté, amén, bajo su cobertura, todo aquel que lo haya recibido como su Señor y Salvador. Por eso predicamos la palabra para todo aquel que todavía no ha entrado, tenga la oportunidad de poder irse con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Vamos a proceder, amén, con la pequeña reflexión. Esta vez vamos a tomar el texto para iniciar en Marcos 16:15, donde vamos a tomar 15 y 16, la pequeña reflexión. Dice la palabra del Señor, amén, y les dijo, en este caso Jesús, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mismo texto en otra versión dice lo siguiente. Amén. Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que creen en mí y se bautizan serán salvos. Pero los que no crean en mí, yo lo voy a desechar. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Rey del cielo, Señor de toda la tierra, te damos gracias, bendito Rey de la gloria, por este momento maravilloso que usted nos ha permitido, Señor Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor Jesús, que sea usted aclarando nuestra mente, dándonos una palabra, bendito Rey, rema para nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor Jesús, sanidad para todo aquel que está escuchando este mensaje. Que sea usted abriéndole puertas, Señor, que aquel problema que tiene en su vida, sea usted quitándole, Señor, abriéndoles puerta, bendito Rey de la gloria, para que puedan ver que tú eres el Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pues le he puesto como tema a la pequeña reflexión, cumpliendo la gran comisión. Dado a que el Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles los acontecimientos que iban a suceder, pues ya ha sucedido el acontecimiento en el contexto de los textos que acabé de leer. Pues falleció Jesús, amén, y cuando Jesús falleció podemos ver que fue María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, gloria a Jesús, y se habían encontrado con el gran evento
cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, Jesús le había dicho todo lo que iba a acontecer, pero aún sucediendo, ellos no lo creyeron. Ellas fueron, amén, sorprendidas, amén, y le anunciaron. Y los apóstoles no creyeron a lo que el mismo Jesús le había dicho. Jesús ya le había dicho que él iba a morir, iba a resucitar el tercer día, gloria a Jesús. Y podemos ver que cuando Jesús le dice a ellos que les reprochó dice que por su incredulidad y dureza de corazón. Y algo sorprendente que hoy en día estamos viviendo lo mismo. Las personas, aún el Señor le ha dicho lo que iba a suceder, sucede, y aún mucha persona no se convierte. Pero hoy tengo la esperanza de que usted va a empezar el camino que lo lleva a la salvación. Pues podemos ver que después de este acontecimiento el Señor pues le dice a ellos que vayan por todo el mundo, gloria a Jesús, y que le prediquen el evangelio a toda criatura, a todo ser viviente que Él creó. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no, este será condenado. Ahí empieza la gran comisión. Pero quiero darle un pequeño resumen o descripción de lo que es comisión. Dice comisión que es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. El Señor había seleccionado de antemano a los que iban a empezar con la gran comisión, gloria a Jesús, y iban a enseñar a los demás a cómo seguir haciendo el trabajo que el Señor recomendó. Pero podemos ver que el Señor le había enseñado con su propia vida cuál era el trabajo que había que hacer, qué había que decirle al mundo. Gloria a Jesús. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, pues estamos todos desconstituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que en cuanto aún todos pecaron, están desconstituidos de la gloria de Dios. Pero había que darle las buenas nuevas que había venido el Señor a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Había que decirle, amén, que era el camino, la verdad y la vida, amén, y que nadie viene al Padre si no es por Él, amén. Pero tenían que haber personas, amén, que siguieran los pasos que el Señor había hecho, como vamos a observar ahora. Pero si no aparece quien vaya, si usted y yo que recibimos la palabra, no vamos y la damos a aquellos que están en la necesidad de la palabra, de conocer. Muchas personas todavía, amén, he podido observar, experimentar con mi propia vida, que muchas personas no conocen. Tuve 2 experiencias en esta semana, amén, con 2 personas diferentes. Unas de ellas le estuve conversando que lleva una vida muy desordenada, amén, y ese vacío en su corazón se le podía notar. Empecé a hablarle de que Jesús le ama tanto que vino y dio su vida por ella. Que si ella cree en el Señor Jesucristo y se aparta, amén, de todo pecado que el Señor tiene en su palabra, y tú empiezas a vivir la voluntad de Dios, vas a empezar a experimentar algo poderoso en tu vida que usted nunca imaginó que existía. Y así posteriormente seguí explicándole, y esa persona lloraba, el cual a mí me hizo llorar también, porque pude notar la necesidad de Dios en su vida. Amén. 2 días después, a otra persona empecé a hablarle también de la palabra de Dios. Y la persona me impactó porque es una persona ya adulta. Y cuando empecé a hablarle del camino que lo lleva a la salvación, él me dijo estas palabras. Era alguien que conocía desde hace tiempo y no lo hubiese visto.
Me dice, wow, pero yo no sabía eso. ¿Cómo así? Wow. Y posteriormente a las dos personas le invité al camino, lo invité a la iglesia y por la misericordia, la gracia de Dios, aceptaron ir a empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pero si nosotros no nos disponemos a hablar del Evangelio, lamentablemente muchas personas, amén, van a morir sin saber que existía este camino. Amén. Hay algo que me impacta a mí, amén, que es del profeta Isaías, amén, donde dice la palabra en Isaías 6:8, pues oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Es la disposición después que Isaías había experimentado una experiencia con el Señor, donde se le apareció un ángel, pasó un calón por su boca y estuvo preparado para salir a predicar la palabra del Señor. Así usted y yo, cuando vinimos a los caminos del Señor, estamos preparados, amén, para ir a anunciar las buenas nuevas de salvación que el Señor encomendó que hiciéramos. ¿Está usted haciendo el trabajo que el Señor le encomendó? Amén. ¿Está usted hablándole a las armas? No estoy hablando de hacer prédicas por internet. Eso es algo bueno, sí, es algo excelente. La persona puede, amén, también escuchar la palabra. Pero estoy hablando si estamos haciendo el trabajo personalizado de persona a persona a los demás, de nosotros hablarle de su palabra, demostrarle con nuestras vidas la maravilla que el Señor ha hecho. Amén. Pues dice la palabra del Señor, amén. Es importante que al que le hablemos también sepa que si escucha y no cree, no es salvo. Amén. Tiene que creer, como dice la palabra del Señor, y bautizarse y empezar una nueva vida. Amén. Podemos ver que el Señor dio los ejemplos, amén, cómo nosotros vamos a seguir, qué vamos nosotros a anunciar. Es importante darle el inicio a las personas de cómo empezar la nueva vida. Amén. Algo que me sorprende y verdaderamente me maravilla cuando veo como Jesús, amén, andaba predicando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, dice, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Amén. Podemos ver que Jesús nos dejó un ejemplo, que él andaba predicando el evangelio del reino. Amén. Dándole al pueblo la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y el Señor nos dejó cómo nosotros debemos de seguir caminando, seguir predicándole al mundo entero que usted tiene la oportunidad, igual que yo, de entrar al reino de los cielos. Pero no solamente eso, dice la palabra del Señor, que él andaba sanando. Amén, daba sanidad. Amén, liberaba a las personas. Quiero decirle a usted que no ha empezado a caminar en los caminos del Señor, que hoy es el día de empezar a caminar con el Señor Jesucristo, a recibirlo en tu corazón, apartarte de todo mal, y vendrá sanidad en tu vida. Vendrá liberación en tu vida, bendición para ti y toda tu familia, porque dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. El Señor Jesucristo esperando que tú te conviertas para empezar a obrar en tu vida. ¿Qué esperas para empezar a experimentar algo maravillosamente espectacular? Quiero decirte que no hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Yo puedo decirle que en mi vida nunca pensé que algo tan bonito, tan maravilloso existía
Amén. Y doy las gracias al Señor. Así que declaramos liberación para tu vida, sanidad para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que sea el Señor abriéndote puertas para entrar a su camino del reino. Amén. Podemos ver que ya el Señor le había enseñado a los discípulos, le había instruido con su propia vida lo que había que hacer. Amén. Le había dicho que iba a acontecer y le dio instrucciones con su propia vida. Y luego le dio el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar, amén, el evangelio a toda criatura, las buenas nuevas de salvación. El que oyere y creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Entonces podemos ver que cuando Jesús hizo esta parte con su propia vida, luego declara la palabra del Señor también en Lucas 10, que Él mandó 70 de dos en dos. Amén. Él lo envió para que fueran ellos, amén, haciendo la labor, estrenándolo el Señor. Pero mira lo que dice en Lucas 9, ¿qué dice el Señor cuando le envió? Dice la palabra del Señor. Y vayan, amén, y vayan, amén, sanar a los enfermos que en ella haya. Oiga bien, y decirle que, oye, que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios mandó y hacer lo mismo, sanar a los enfermos, pero anunciar la buena nueva de salvación. ¿Qué? Que el reino de Dios, amén, se ha acercado a nosotros. A ti se ha acercado en este momento. El Señor te ha dado la oportunidad de que entre, amén, al camino que te lleva al reino. Se ha acercado. El Señor dio instrucciones, amén, específicas de lo que debemos nosotros de hacer. Amén. Podemos observar también que cuando los apóstoles, amén, siguieron trabajando, una colaboración de cómo ellos siguieron trabajando, amén, predicando la palabra del Señor. Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos todos del Espíritu Santo, amén. Pero una multitud, tú sabes, en ese tiempo las personas no creían, eran incrédulas. Como usted puede corroborar en este tiempo, muchas personas todavía, amén, usted le habla de la palabra del Señor y son incrédulas. Quieren ver para creer, pero el evangelio es primero creer y luego ver. Pero aún así el Señor en su misericordia da oportunidad de que vean cómo el Señor obra en nuestras propias vidas. ¿Está usted que si está en el camino del evangelio dando con su propia vida, que usted tiene gozo en su vida, que usted es libre? Amén. Si no, es bueno revisarse un poquito y empezar a seguir recibiendo todas esas maravillas que el Señor tiene para nuestra vida. Y usted, si todavía no ha experimentado, quiero decirle que este es el momento, amén, de empezar a recibir lo que el Señor tiene para su vida. Podemos ver, siguiendo, que después que ellos recibieron el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que el Señor le dijo que estuvieran todos, amén, esperando ese día. Dice la palabra del Señor: sepa pues científicamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, amén, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:37, siguiendo, que ellos al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Usted, si se está preguntando, ¿qué hará usted ahora que sabe que usted está fuera de los caminos del Señor, que todavía no ha empezado a caminar la voluntad de Dios? ¿Se pregunta usted qué hará? Yo una vez me pregunté eso, pero la gracia del Señor siempre Él pone, amén, a alguien para que nos diga qué debemos de hacer por medio de su palabra. Le contestó, amén, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cumpliendo, amén, la gran comisión. ¿Y usted está cumpliendo la gran comisión? Amén. Oiga, si usted todavía no sabe, amén, ¿qué hará? Aquí la palabra de Dios te lo está diciendo. Dice la palabra de Dios que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No pierda más tiempo. Este es el momento preciso donde tú estás de entregarle tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición esta pequeña reflexión, así como fue para mi vida. Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.